Bienvenidos a Reinos Sumergidos. En la tradición budista, la noción de nacimiento, en sánscrito yati, no se limita al hecho biológico de surgir a la vida. El término designa el modo en que la conciencia aparece en el mundo mediante una forma de existencia determinada, una configuración que expresa su grado de claridad, de apego o de ignorancia. Cada nacimiento es una manifestación concreta de un estado mental previo. Es la figura que surge de una disposición interior. El vínculo entre cuerpo y mente no es contingente, sino estructural. La forma de existencia corresponde al modo específico en que la conciencia se relaciona con el deseo y con el mundo. En este horizonte conceptual, el principio del karma se vuelve central. Karma no es castigo, ni retribución moral, ni una ley mecánica de causalidad externa. En su sentido más estricto, karma es cetana, intención, orientación, impulso psíquico. Lo que renace no es una sustancia ni un alma que viaja, sino una corriente de disposición mental que tiende hacia determinados escenarios acordes con su propia naturaleza. La continuidad entre vidas no se da por el transporte de un yo, sino por la persistencia de una forma de mirar, de querer y de temer. Cuando la mente está atrapada en el deseo sensorial, tiende a renacimientos densos. Cuando la conciencia adquiere lucidez, surge en modos sutiles de existencia. El karma actúa como la arquitectura invisible del renacer, un diseño dinámico que la conciencia despliega sin cesar. En los discursos del Digha Nikaya y en los comentarios del Abhidhamma aparece la clasificación clásica de los nacimientos. Yarayuja, el nacimiento uterino; Andaja, el nacimiento por huevo; Sansedaja, el nacimiento por humedad; y Opapatika, el nacimiento aparicional. Cada uno de ellos expresa, además de diferentes grados de densidad kármica y de apego mental, imágenes arquetípicas de los modos en que la conciencia se encarna en la materia. El nacimiento uterino, propio de los mamíferos y de los seres humanos, representa el grado más denso de manifestación del deseo. Aquí la existencia se gesta en la carne y la sangre de otro ser, envuelta en un proceso de unión, dependencia y transmisión vital. Doctrinalmente, este tipo de nacimiento implica un karma condicionado por el apego corporal, por la necesidad de contacto y de vínculo. Simbólicamente, puede entenderse como un rito natural de magia simpática. La vida se perpetúa a través del cuerpo y en el cuerpo, y la identidad se forma desde la fusión con lo materno. Es el nacimiento del deseo encarnado, de la vida que surge entre fluidos y dolor, como si la madre, para hacerse materia, debiera atravesar la espesura de la carne que le abre paso al mundo. El nacimiento por huevo introduce una separación. El ser no se forma en la carne viva de otro, sino en una cáscara, una membrana que lo contiene y lo aísla. Desde el punto de vista doctrinal, se trata de un karma menos apegado, más concentrado en sí mismo, pero simbólicamente encierra una paradoja. Esa independencia es también aislamiento. El huevo representa la autogénesis, la conciencia que madura dentro de sus propios límites, el solipsismo luminoso de una mente que se basta a sí misma. Pero cuando esta autarquía se endurece, el huevo puede volverse prisión, un universo cerrado donde el ser se forma sin mundo exterior. El nacimiento desde la humedad es tanto doctrinal como simbólicamente el más arcaico y ambivalente. Se refiere a las formas de vida que emergen del calor, del limo, de la fermentación o la putrefacción. En términos doctrinales, implica una manifestación espontánea de la vida, generada por condiciones ambientales, sin mediación sexual ni gestación. Simbólicamente encarna el poder oscuro de la materia, la vitalidad anónima que surge del desorden y de la descomposición.
En este tipo de nacimientos se revelan las potencias del inconsciente, lo informe que quiere dar forma. En la mitología griega, algo semejante ocurre cuando de la sangre de Urano, al caer sobre la tierra húmeda, surgen los gigantes y las erinias, criaturas nacidas de la mezcla entre la violencia y el barro, del residuo del mundo orgánico. También los mitos modernos, como los orcos o monstruos que brotan del fango en El Señor de los Anillos, reproducen esa idea de seres que emergen del residuo, del calor ciego de la materia que se rehace a sí misma. El último, el nacimiento aparicional, introduce un salto conceptual porque es el extremo opuesto. Surge como manifestación inmediata de la conciencia en forma sutil, sin mediación corporal ni sexual. En este modo de existencia, el cuerpo aparece como una forma directamente condicionada por la mente. Los seres que nacen de este modo, devas, asuras, fantasmas o petras, e incluso los habitantes de los infiernos, surgen completos en el momento mismo en que su conciencia condicionada por el karma previo se actualiza. No necesitan gestación, ni matriz, ni soporte material. Su cuerpo es una prolongación directa del estado mental. El cuerpo aparicional no es por tanto un cuerpo sutil en el sentido esotérico o etérico occidental, sino una forma mental, conocido como mano maya koya, una estructura de energía psíquica condicionada por el deseo y la percepción. El Milindapaña define todo esto con precisión. Como la sombra sigue al cuerpo, así la mente sigue al deseo. Esta comprensión del nacimiento aparicional adquiere relieve cuando se la coloca en el contexto doctrinal del budismo temprano, frente a las concepciones brahmánicas del renacimiento y del orden social. En la tradición védica e hinduista, la posición de un ser en el ciclo de renacimientos estaba íntimamente ligada al varna o casta, y por tanto al linaje familiar. El karma funcionaba allí como principio de justificación del orden social. El Sudra y el Brahmana ocupaban el lugar que habían merecido. El budismo reinterpreta radicalmente esta noción. Si el karma no es una sustancia transmitida ni una herencia familiar, sino un estado mental condicionado por la intención, entonces el nacimiento no depende de la sangre ni del linaje, sino del modo de conciencia. Desde esta perspectiva, el Opapatika, al nacer por aparición inmediata, se convierte en un símbolo de libertad interior. Muestra que la mente puede manifestarse más allá de los condicionamientos biológicos y sociales. El ser humano no está definido por la casta ni por la genealogía, sino por su disposición consciente. Así el nacimiento aparicional adquiere una dimensión doctrinal y ética. Muestra que la posición de un ser no depende del linaje, sino de la cualidad de su conciencia. Los devas, por ejemplo, nacen aparicionalmente por la condensación luminosa del estado kármico. Claridad, mérito acumulado, ausencia relativa de odio y confusión. Pero esta luminosidad no equivale a liberación. Los devas siguen en el samsara, sujetos a orgullo, envidia o distracción, y cuando se agota la energía kármica que mantiene su existencia, su cuerpo mental se disipa con la misma inmediatez con la que surgió. Por su parte, los petras y otros seres inferiores surgen aparicionalmente del mismo modo que los devas, pero con una cualidad degradada. Su cuerpo mental está hecho de carencia. Así como el deseo luminoso puede proyectar mundos divinos, el deseo hambriento proyecta infiernos psíquicos. En el Samyutta Nikaya, los pretas son descritos como seres que vagan con bocas pequeñas y vientres grandes, imagen de una avidez perpetua. Son ejemplos paradigmáticos de un karma dominado por la avaricia o la envidia. La tradición sostiene que aquellos que vivieron con codicia, que se aferraron a la materia o al poder, pueden renacer como pretas, condenados a una existencia donde el objeto del deseo siempre se escapa. En el plano simbólico, el nacimiento aparicional muestra la transición exacta de una disposición mental a una forma visible. La aparición es la forma inmediata que adopta la disposición mental que actúa en la base de la conciencia. El cuerpo mental expresa una tendencia concreta, un deseo que insistió, una memoria que retuvo carga afectiva,
una orientación interior que ganó predominio. Cada surgimiento o papatica constituye así la fijación visible de una tendencia que ya gobernaba la vida anterior. Se pueden encontrar resonancias arquetípicas en otras culturas. El bardo Todol, el mal llamado en Occidente libro tibetano de los muertos, describe la experiencia posterior a la muerte, en la que el alma del moribundo transita desde su encarnación actual hasta la siguiente, como una secuencia de estados de conciencia en los que las tendencias latentes se vuelven visibles. En este marco, las apariciones luminosas o aterradoras que se presentan al moribundo surgen de manera espontánea en su propio mundo psíquico, del mismo modo en que los devas y los pretas emergen como formaciones aparicionales condicionadas. Durante el tránsito, la conciencia permanece asociada a un cuerpo mental, que expresa con precisión sus impulsos dominantes. Las deidades en paz y las deidades airadas surgen como configuración de ese flujo psíquico. Cuando el practicante reconoce su procedencia interior, las formas se disipan. Cuando las interpreta como realidades independientes, ese reconocimiento fallido determina la dirección de un nuevo renacimiento según la cualidad que gobierna su conciencia. En este nivel se hace visible lo que la noción de nacimiento aparicional explica. Una tendencia psíquica se aparece como realidad operativa. Esa misma noción arquetípica se puede encontrar también en la arquitectura de los tulpas. Un tulpa es una entidad mental formada por concentración sostenida, capaz de adquirir una cierta autonomía psicológica. No participa del proceso kármico ni interviene en los ciclos del renacer, pero evidencia la plasticidad de la conciencia y su aptitud para otorgar presencia estable a un contenido imaginado. Mientras el tulpa surge de un acto deliberado, el nacimiento aparicional es un surgimiento condicionado por la tendencia dominante de la mente. Ambos casos muestran un mismo principio operativo. La conciencia puede traer a la vida sus propias creaciones. Este movimiento tiene un paralelo preciso en la psicología profunda. Para Jung, ciertos contenidos psíquicos no se comportan como ideas aisladas, sino como núcleos de energía psíquica que buscan continuidad, reiteran sus patrones y actúan con una autonomía relativa. No se trata de convertir la doctrina budista ni el bardo Todol en psicología junguiana, sino de reconocer una estructura compartida. Allí donde una tendencia afectiva alcanza la intensidad suficiente, funciona según la lógica del nacimiento aparicional. Se configura al instante como figura operativa. Los complejos autónomos operan justamente en ese nivel. Se forman alrededor de una carga emocional persistente y una vez constituidos, se presentan como focos de acción propios dentro de la vida psíquica. No son entidades externas, pero tampoco quedan sometidos por completo a la voluntad consciente. Regresan al punto donde se originaron, repiten su impulso, buscan realizar aquellos que los organizó. Desde esta perspectiva, el nacimiento aparicional ofrece un modelo conceptual preciso. Una tendencia dominante puede devenir figura interior, del mismo modo en que un complejo emerge como presencia operativa cuando encuentra la energía necesaria para organizarse. Así, el renacimiento o papatica deja de ser únicamente una categoría cosmológica y muestra una función más amplia. Ilustra cómo la mente produce formas que, una vez surgidas, condicionan y determinan la existencia de acuerdo con su propia potencia. Del mismo modo que el karma orienta las modalidades del renacer, y del mismo modo que un tulpa puede adquirir autonomía cuando la energía psíquica lo sostiene. Los complejos operan como configuraciones que influyen en la experiencia vital. La aparición de Eva o Preta, el tulpa o las deidades pacíficas y airadas del bardo Todol no son imágenes fantásticas, sino la expresión extrema de un proceso que la psicología observa a diario. Una inclinación afectiva puede adquirir forma, y así como el karma modela la existencia, acabar configurando un destino interior. La doctrina cosmológica y la psicología profunda no se confunden, pero señalan un principio operativo común. Cuando un impulso domina, surge una figura. Cuando una tendencia insiste, aparece un modo de existencia que la expresa.
El nacimiento aparicional no describe únicamente el renacer de seres sin cuerpo, expone un funcionamiento general de la conciencia, la capacidad de convertir una inclinación en un escenario y de organizar sus elementos según el peso de su estado interior. El mundo entero aparece entonces como un entramado de configuraciones mentales, un tejido de formas surgidas del encuentro entre claridad, memoria, deseo y orientación interior. El Oppapatthika se vuelve así una clave para pensar cómo la mente estructura lo que vive, tanto en su dimensión cosmológica como en la experiencia cotidiana de quienes habitan el samsara. Llegamos al final. Les dejo esta frase de Vasubandhu que capta el espíritu del episodio para que los acompañe hasta el próximo encuentro. Las formas son proyecciones de la conciencia. Aquello que aparece no está separado de aquello que lo concibe.